Este término de gobernanza y el avance sobre la libertad de expresión. Es abogado, constitucionalista, como decíamos, estudió, acá en su Twitter está todo en la biografía, ¿no?, de Diego Hernán Armesto, a quien ya saludamos. Diego, muy buenas tardes. Daniel Quintero desde La Rioja lo saluda. Hola Daniel, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. No, gracias a usted por atendernos, Diego. Bueno, está al tanto, ¿no?, del intento de reforma. Bueno, no, intento no, ya está en marcha. De hecho, ya juraron los... Ya juraron, ya hay una convención constituyente funcionando y ahora habrá que esperar que la mayoría del oficialismo la sancione. ¿Cuáles son los principales, Diego, cuáles son los principales riesgos de una reforma y si estás enterado de este avance que quieren hacer sobre la expresión, ¿no? Mira, yo tengo la desgracia, si querés, de haber sido asesor en dos convenciones constituyentes provinciales, una en Neuquén y otra en Corrientes, donde en ambas constituciones o procesos constituyentes se llevó adelante un proceso de divulgación de la reforma constitucional. Es decir, vos le explicabas al ciudadano, yo resumía en Neuquén, me creo que recorrí casi toda la provincia, yendo a los parajes más inhóspitos de la provincia, donde vos ibas y te juntabas con él y le explicabas qué es una constitución, qué es una reforma y para qué sirve una reforma. Ahora bien, si en 40 años de democracia la provincia de La Rioja cada 6.6 años reforma la constitución, denota claramente que la constitución no satisface o no cumple, no con lo que quiere el pueblo, porque esto es lo importante, Daniel. En 1853, cuando se sanciona la Constitución argentina, Subiría clausura su discurso diciendo que la Constitución argentina es el pueblo hecho ley. Y las constituciones es el fiel reflejo de una sociedad. Entonces, una de las características de la Constitución, de cualquier Constitución, es la perdurabilidad en el tiempo. Fíjate, vamos a ejemplos prácticos para que la gente entienda. En la Argentina se sanciona una constitución en 1853, en 1860. Sí. Recién la primera reforma es en 1898. De 1898 saltamos a la reforma de Perón, que obviamente fue declarada nula, inexistente en el 49, pero vamos ahí, saltamos al 57. Del 57 recién se vuelve a reformar, con una reforma de facto, que después fue declarada nula, en el año 94. Fíjate la perdurabilidad de las constituciones. Diego, la del 94, la de Carlos Menem. Claro, exactamente. ¿Y esa quedó nula? No, la del 72. El 72, 49. El 72 se aplicó la fórmula cuando gana Perón contra Balbín de la Rúa. Entonces, pero vos fíjate algo interesante. Fíjate los plazos que tienen extensos, casi 30, 40 años para reformar la constitución. Alberdi, el gran constitucionalista tucumano, decía, las constituciones no se reforman todos los días, porque las constituciones tienen que funcionar de tal manera que el ciudadano y la misma población denote específicamente que la Constitución no cumple con los parámetros fundamentales o con los principios republicanos de gobierno o lo que la sociedad necesita en ese momento. Todo proceso constitucional tiene un proceso previo, que es la sanción de la ley declarativa, donde el pueblo tiene que adentrarse y saber que se va a reformar, y después vos tenés una reforma constitucional, que es el proceso que están llevando ahora por convención constituyente. Ahora bien, cuando vos lees la ley declarativa de reforma, empiezan a sonar algunas alertas, porque te habla limitación de los poderes. Es decir, vos me querés limitar el poder judicial, vos querés sacarle la garantía de la perpetuidad en el cargo y automáticamente afectar la independencia y la autonomía del juez al momento de decidir, afectando indefectiblemente con ese control que quieren inventar o que quieren ponerle, que algún riojano me ha dicho que ya está de facto, que ir controlando cada una determinada cantidad de años los jueces para ver qué hacen y qué dejan de hacer. El poder político va a terminar controlando al poder judicial, cuando la función del poder judicial es el que pone el equilibrio, es el freno y contrapeso de poder contra poder para ir controlándolo. Entonces, cuando el ciudadano de a pie que nos está escuchando ahora vaya a la justicia se va a levantar la venda para ver quién tiene adelante, quién está juzgando. Porque como decía un autor que se llama Calamandré decía, cuando la política entra a tribunales, la justicia sale por la ventana. ¿Por qué crees que esta gente está tan obsesionada con la división de poderes, con no respetar la división de poderes? No, a ver, hay una línea en el tiempo, en estos 40 años de democracia, que hay una degradación del sistema institucional y republicano.
Mira, yo hoy estaba escribiendo una nota sobre la importancia del voto, ¿no? Es decir, yo miraba, estaba mirando todo el proceso del sistema de voto, ¿no? Entonces vos decís, lo estoy tomando por la cantidad de gente que no está yendo a votar, ¿no? Te digo, el voto también es una rebeldía, ¿eh? Cuando vos vas a votar, también mandás un mensaje como ciudadano. Es la manera que uno participa en el debate público. Entonces, la obsesión que hay es una obsesión ¿con qué? Con los controles. Yo necesito tener un poder que no me controle, y el populismo es parte de un sistema donde vos el resto de los poderes tenés que anularlos. ¿Por qué? Porque el líder se relaciona directamente con la masa, con el pueblo, y el resto de los poderes no existen en el medio. Entonces yo le debo a la conducción, yo le debo al que conduce, yo le debo al líder. Entonces el periodismo, y ahora te lo agrego con esto de libertad de expresión y gobernanza, ustedes los periodistas son un elemento fundamental en el sistema democrático y para robustecer el debate público. ¿Por qué? Porque el periodismo de investigación, el periodismo independiente, el periodismo que no se deja amedrentar, el periodismo que no lo hacen callar, es un periodismo que interroga al poder, y a nosotros los ciudadanos, ustedes nos dan los medios para poder de alguna manera también sacar una conclusión y también ser parte del debate público. Porque si no, el debate público solamente es entre ellos, y los ciudadanos solamente van a pasar a ser una democracia electoral, que van solamente a votar cada 2 años, y automáticamente desaparece el sistema de participación, que es a donde todos tenemos que pretender el sistema democrático. Mira, yo leí ayer algunos fallos de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y algunos estándares internacionales que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la violación al trabajo de los periodistas y a los trabajadores de medios. Y lo que uno está escuchando en el discurso del gobernador el otro día, te sorprende. Porque vos no podés limitar la libertad de expresión. Porque el gobernador, cuando habla de derechos humanos, tiene que reparar no solo en el artículo 14 de la Constitución Nacional, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí tendría que ir a ver qué dice el fallo Tristán Donoso, es decir, entre otros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la libertad de expresión. Diego, la importancia que reviste la libertad de expresión. Pero bueno, fíjate algo, permíteme un segundo. Hablan de acceso a la información pública. Muchacho, a ver, hola, les cuento algo a los funcionarios públicos de la provincia. El acceso a la información pública está desde que el año 87 la Argentina sancionó la ley que dio rango legal al Pacto de San José de Costa Rica. Y en el 94 la Convención de Derechos Humanos adquirió jerarquía constitucional. Entonces, en vez de estar haciendo populismo y divagar, es decir, desde hace casi más de 30 años en la Argentina está vigente el Pacto de San José de Costa Rica. Por lo que pudiste leer, sí, la verdad que incluso habla de que los medios tienen que limitar a los oyentes de esta radio, por ejemplo, por la que estás hablando, Fénix, que la verdad, te soy sincero, Diego, todo es en contra de este medio en particular, porque los demás acá en La Rioja están todos comprados. Pero va más allá, no es solamente... Bueno, pero Daniel, perdóname, lo que vos acabas de decir, eso ¿sabes cómo se llama? Lo dijo la Corte Suprema en el fallo Río Negro, y en el fallo Diario de Río Negro, y en el fallo Perfil. Eso es censura. Claro. Es decir, vos estás censurando las voces disidentes. Una de las características fundamentales que la libertad de expresión, la libertad de las libertades, como decía yo en Bernil, es decir, es entender que la democracia y el debate público enriquece. Si no tienen que estar muy preocupados por los medios. Fíjate algo, un dato te voy a dar. En la provincia de Formosa, hoy creo que no sé si lo leí en la tele. No, Formosa es tremendo. Hay un periodista, Gabriel Hernández, que tenía un programa de televisión que lo hacía como lo hacía de Renzi acá en Buenos Aires, o en un momento lo hacía Eduardo Feynman, que vos llamás por teléfono y te atiende y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y te digo, hola, ¿qué tal, Daniel? Habla Diego. Diego, ¿de dónde sos? De Chilecito. Ah, qué fenómeno. Y digo, ¿y sabés qué? Quintela, pi, cualquier cosa, poner que dijera el gobernador, ¿no? Automáticamente no fueron contra Diego, que llamó y dijo lo malo al aire. Terminaron cerrando el medio en Formosa. Y terminaron haciendo un juicio de daños y perjuicios, porque la responsabilidad de la libertad de expresión es ulterior, donde le pusieron en la justicia local un monto de plata que era imposible que lo pagara el señor. Hoy ese caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando el turno para que la Corte Interamericana lo trate. Vos fijate la gravedad que reviste limitar la libertad de expresión.
Pero además, Diego, nos hace libres, sí. Diego, los funciona, porque si no pareciera que ellos son pobrecitos, ahí nos atacan todo por el lado de la falta de respeto, de la investidura y qué sé yo. Si alguno de ellos, por lo que yo digo o por lo que dice un oyente, ahí tiene la justicia, que es de ellos aparte, y me puede hacer un calumnia e injuria. Exacto. Listo, y se acabó. ¿Con qué necesidad la censura y limitar? Por eso yo digo que tienen que leer el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 de la Constitución. La responsabilidad es ulterior. Siempre la responsabilidad del comunicador es ulterior. Si vos decís algo en contra de algún funcionario que realmente lo estás afectando en su honor, claro. O sea, pero ahí ya tenemos que empezar a entrar en el famoso fallo, y ahora vuelvo a Menem, pobre, Menem contra D'Amico, o D'Amico y Fontevecchia contra Argentina, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde también se habla de la libertad de expresión. Entonces, tenemos que tener cuidado con estas ideas alocadas de querer limitar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque en el sistema interamericano de derechos humanos, que la Argentina es parte, es decir, no es muy clara la Corte Interamericana con las sentencias y las resoluciones que saca. Entonces, cuando vos te encontrás con un debate que desvía, porque para mí el trasfondo de la reforma tiene que ser esto y limitar el Poder Judicial, no queda otra. Es decir, es que sí, es que las otras son maquillaje, el derecho al agua, el idioma el lenguaje exclusivo. Mirá, derecho al agua, es decir, tiene otras cosas. A ver, yo coincido, yo en Neuquén lo hicimos en la reforma, limitar a 2 periodos las reelecciones de los legisladores para que no se tapicen el poder, es decir, la autonomía municipal. Todo lo que vos quieras discutir que mejore la vida del ciudadano es fantástico. Pero ¿sabés lo que pasa acá, Daniel? Yo creo que lo que están haciendo acá es todo aquel que ose o se anime a querer controlarme, yo tengo las herramientas para bloquearlo. Y esto es lo que va a pasar. Fíjate algo muy gracioso. El populismo o el voto popular, porque el argumento ¿cuál sería ahora? De 36 convencionales, yo tengo 27, de 38 lo aprobó el pueblo. Entonces siempre esto es que el que gana gobierna. Ahora, el domingo pasado, cuando hubo elecciones en España, vos fíjate que del oficialismo muchos salieron a tuitear rápido y que había ganado el PSOE, y no ganó el PSOE. Entonces, si volvemos con esta cosa de que el que gana gobierna y el resto acompaña, tendría que poner... Entonces, acá donde estoy diciendo que los partidos no están ordenados, es decir, hay que tratar de ordenar el sistema, pero una reforma constitucional, Daniel, tiene que hacerse en base a un elemento fundamental, 2 elementos fundamentales. Y lo dice la doctrina constitucional argentina más importante, Joaquín B. González, otro riojano. Lean el manual de la Constitución Argentina, José Manuel Estrada, Montes de Oca, que dicen diálogo y consenso. Cuando vos una reforma la haces sin diálogo y consenso, no perdura en el tiempo. Eso es lo que pasa en La Rioja. ¿Y por qué en La Rioja cada 6 años reforma la Constitución? ¿Por qué? Porque el poder político de turno es antojadizo y la coyuntura lo obliga a reformar la Constitución para indefectiblemente, a ellos que le encanta decir que nos regalan derechos, limitar los derechos. Diego, la última, y agradeciéndote mucho de nuevo la diferencia por atendernos. Esta reforma, en caso, porque la van a hacer, tienen mayoría absoluta, total, tienen todo, absolutamente todo. ¿La Corte Suprema podría declararla nula, dejarla sin efecto por tener estos vicios? Ya declaró una enmienda nula de La Rioja, no nos olvidemos. Sí, señor, sí. Entonces, la Corte Suprema lo puede hacer tranquilamente. Ahora, vos tenés un proceso que lo tendrás que hacer. Primero tenés que tener un afectado que haga una acción judicial frente al órgano jurisdiccional de la provincia. Sí, acá no va a pasar nada. Acá no va a pasar nada. Entonces, ahí vas a tener que hacer todo el recorrido, después llegarás al Tribunal Superior o la Corte Suprema, o la Suprema Corte de la provincia, donde creo que hay un familiar del gobernador. También es de ellos, sí. Y recién ahí vas a poder ir por recursos extraordinarios. Ahora, si en esa afectación existiera una causa federal compleja, causa federal compleja. Que podría ser un ejemplo, rapidito. Tucumán y San Juan. Bien. Afectación del sistema republicano. Cuando vos afectás la libertad de expresión, estás afectando el sistema republicano. ¿Por qué? Porque ustedes, los periodistas y los medios, complementan. Mirá, y con esto termino. En el año 70, no sé si te acordás el caso del Watergate. Sí, claro, sí. Había un juez, Black,
de la Corte Suprema que trata sobre el tema de los papers que se estaban revelando. Nixon hace un planteo judicial y termina diciendo: la prensa está al servicio de los gobernados, no de los gobernantes. No fue con el caso Watergate, Diego, fue con documentos de Vietnam. Claro, los papers, claro, por decir que los papers. De Vietnam, sí. El Washington Post, el que... el Washington Post, exacto. El real caso es New York Times versus Estados Unidos. El Watergate viene después. Pero vos fíjate que, porque iba a decir Panama Papers, pero no me acuerdo el nombre como tenía allá, pero el caso es New York Times versus Estados Unidos. Le contamos rápido a la gente, descubre, no este medio sino otro, descubre por una filtración que a la guerra de Vietnam el gobierno de Estados Unidos le estiraba, exacto, mandaba a morir un montón de gente, y el fallo de la justicia fue que decís vos, ¿no? Claro, ellos ya sabían, Estados Unidos ya sabía que la guerra la estaban perdiendo, sí, pero ellos escondían en esos documentos la información, entonces ya seguían con la guerra. Entonces, cuando alguien filtra la información a la prensa, el gobierno de Estados Unidos se presenta al gobierno de Nixon y plantea que el New York Times no podía publicarlo. En ese caso hay una película muy famosa. Sí, con Tom Hanks. Post, es decir, donde el Washington Post publica cuando bloquean al New York Times y también quieren bloquear al Washington Post. Y en esa sentencia, el juez Hugo Black dice: la prensa está al servicio de los gobernados, es decir, del ciudadano. Sí, señor. No de los gobernantes. Exactamente, es con Tom Hanks y Meryl Streep, si no me equivoco, la película. Señor, la vi. Muy bien. Sí, medio friki soy. No, es un peliculón. Es un peliculón. Es fantástica. Pero en ese caso, Diego, todos los medios se unieron con Post. Todos fueron juntos. Claro, acá ese es un problema, juntarnos todos para detener esto. Gracias, Diego. Ahí está el tema, es decir, ¿cómo lográs, si tenés una causa federal predominante, tenés la posibilidad, desde mi punto de vista, como el caso San Juan y San Luis, llegar directamente a la Corte? Diego, muchísimas gracias por siempre. Por atendernos y por la sabiduría. Muchas gracias. No, por favor, chao. Diego Armesto, abogado constitucionalista. Justo citó una